liderar un pacto global por la educación, con el propósito de sumar e integrar esfuerzos que propicien una transformación cultural a través de la educación. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio para el análisis, la reflexión, la interpretación y comprensión de temas y problemas que tienen que ver con nuestra realidad local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este espacio dominical que lo hacemos para ustedes, para darle todas estas reflexiones y compartirlas en el marco de un escenario académico como es la universidad. El domingo pasado tuve la oportunidad de rendir un reconocimiento de mis reflexiones alrededor de lo que es el pensamiento del ya fallecido Papa Francisco, el Papa bueno, el Papa visionario, que trató de comprender y reflexionar alrededor de las complejidades del mundo actual. Creo que el Papa deja un gran legado, pero también un sucesor recientemente elegido que seguramente continuará el legado de Francisco con una impronta propia y particular, pero en la dirección de una iglesia que se abre, que se integra al mundo, que llega a la periferia, a los sectores sociales marginales, que habla de justicia social, que reivindica la justicia social. Creo que ese es el contenido del mensaje cristiano. En eso consiste el amor que predicó Jesucristo, el legado de Jesucristo, su pensamiento. Y hoy, en esa misma línea de reflexión y de pensamiento, quiero compartir con ustedes una reflexión que encarna la visión y el pensamiento del Papa Francisco alrededor de la educación. Cómo concebía el Papa Francisco la educación, cómo la miraba, cómo la pensaba, a tal punto que en algún momento el Papa llegó a plantear un pacto global por la educación, un pacto global por la educación. Y esto está fundamentado, por supuesto, en las distintas encíclicas que el Papa muy bien construyó, Fratelli Tutti, alrededor del medio ambiente, alrededor de la protección de la casa común, el mensaje a los jóvenes, en fin, hay un pensamiento profundo, es un pensamiento transformador, llama a la transformación de los seres humanos y a partir de ahí a la transformación de un orden de cosas que funcionan inversamente, caóticamente. Así que esas encíclicas tienen un contenido, ahí está representado un pensamiento, encarna un pensamiento que propugna precisamente por eso, por la justicia social, por un mundo nuevo, por un mundo transformado. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. La visión educativa del Papa Francisco. La educación es atravesada por tiempos de turbulencias y tendencias que la sacuden de un lado a otro, generando con esto incertidumbre y desafíos para responder a las exigencias de formación. En este sentido, es necesario pensar e integrar la iniciativa emprendida por la Iglesia Católica bajo el liderazgo del fallecido Papa Francisco, quien propuso liderar un pacto global por la educación, con el propósito de sumar e integrar esfuerzos que propicien una transformación cultural a través de la educación. El mundo atraviesa tiempos complejos, centrados en formas, etiquetas, superficialidades y un narcisismo envolvente que nos desvincula, conduciéndonos a una sociedad del vacío, que requiere ser pensada en su esencia y contenido para su transformación humana y social. En este orden, una apuesta por un pacto educativo global es así como el Papa Francisco invitaba a dialogar sobre las formas en que estamos construyendo el futuro del planeta y la necesidad
de educar en los talentos y capacidades humanas, porque los cambios requieren de una educación que nos haga ser conscientes, solidarios y fraternos, o sea, iniciativas de un acuerdo educativo global cuyos centros sean los jóvenes que representan las actuales generaciones. Para de esta forma construir una educación abierta, incluyente y dialógica, que permita integrar y reconstruir un horizonte de sentido que enfrente los desafíos que interpelan. Dado lo anterior, el mundo actual en permanente transformación atraviesa por una multiplicidad de crisis políticas, religiosas, morales y económicas que tienen como factor común la violencia, desesperanza y la muerte, que precipitan transformaciones culturales, antropológicas y nuevas formas de lenguaje que descartan y anulan lo existente, sin ninguna reflexión. Como señalaba el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si, la educación afronta la llamada rapidación, que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutuación incesante que contrasta la natural lentitud de la evolución biológica. Asistimos al mundo de la inmediatez y rapidez, del menor esfuerzo posible, las salidas y respuestas fáciles. Este enfoque antropológico y cultural de la existencia desvincula, atomiza e individualiza. En consecuencia, el Pacto por la Educación Global que proponía el Papa involucra a todos los actores de la sociedad en función de un gran acuerdo educativo centrado en 7 vías. Primero, poner a la persona en el centro, contra la cultura del descarte. Poner en el centro de todo proceso educativo a la persona para hacer emerger su especificidad y su capacidad de estar en relación con los demás. Segundo, escuchar a las jóvenes generaciones, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna de toda persona. Tercero, promover a la mujer, favorecer la plena participación de las niñas y las jóvenes en la educación. Cuarto, responsabilizar a la familia, ver en la familia al primer e indispensable sujeto educador. Quinto, abrirse a la acogida, educar y educarnos en la acogida, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Sexto, renovar la economía y la política, estudiar nuevas formas de entender la economía, la política, el desarrollo y el progreso al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. 7. Cuidar la casa común, custodiar y cultivar nuestra casa común, protegiendo sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y apostando por las energías renovables y respetuosas del medio ambiente. Esta iniciativa debe hacer parte de la reflexión acerca de la educación. Aquí hay un contenido, aquí hay un pensamiento, aquí hay una visión de cómo pensar el mundo, cómo pensar el orden social que hemos construido y que hoy nos tiene en un escenario de caos, de crisis. Y ahí el papel central de la educación. Cómo desde la educación hacemos posible esa transformación del mundo. Un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más equilibrado, un mundo donde sean los valores y los principios el eje articulador, integrador y cohesionante. Creo que el Papa aquí una vez más refleja indiscutiblemente un pensamiento transformador que sin lugar a dudas pues seguirá resonando y resonando, porque eso es lo que hace del pensamiento y de los grandes pensadores en la historia de la humanidad, mantenerse vigentes, clásicos,
cuando la realidad de las cosas no se transforma. Así que quería compartir con ustedes esta columna de hoy. Creo que hoy más que nunca las encíclicas escritas por el Papa Francisco se convierten en referentes de análisis para poder escudriñar, develar y sobre todo comprender el mundo actual. Creo que ahí consiste, o en eso consiste en gran medida la sabiduría de un pensamiento vigente, moderno, un pensamiento que incita, que invita, que provoca indiscutiblemente a su conocimiento y comprensión. Por eso decía al principio, este es un Papa que marca un hito en la historia no solo de la Iglesia, sino con un liderazgo político, social y espiritual muy importante, que le dio a la Iglesia Católica relevancia, protagonismo, mostró un camino. Esperemos que su sucesor le dé continuidad a esa visión, porque creo que el mundo lo necesita. El mundo necesita pensamientos que lo inviten a pensar y a reaccionar. Y en gran parte el Papa Francisco, con su estilo de vida, con su forma de ser y con su pensamiento, pues incitó y provocó a eso, a la reacción del mundo, a mirar que hay distintas formas de ver el mundo y de entenderlo, y no en la dirección siempre rigurosa, lineal, que nos han acostumbrado. Así que esa es la validez de un pensamiento y tenía la necesidad y la obligación ética, moral e intelectual de compartir entonces esta visión educativa del Papa Francisco que hoy pongo a consideración de todos ustedes. Muchas gracias.